Cero. Hola, Dios les bendiga grandemente. Espero que se encuentren muy bien. Que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartirles nuevamente una enseñanza después de tanto tiempo que no hacía un video. Y es un título que nos lleva a meditar mucho. Y es: si eres cristiano, eres afortunado. Esto inmediatamente nos lleva a entender que como eres cristiano, eres hijo de Dios. Después de obedecer el Evangelio, el cristiano recibe muchas bendiciones. Y esto lo enseña 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 al 24, donde somos afortunados en tener estos privilegios. Estos privilegios que el mundo no tiene. Y cuando hablo del mundo me refiero a las personas que aún no han obedecido el Evangelio. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son esos privilegios? Bueno, si usted lee 1 de Juan capítulo 3 versículos 1 al 2, enseña que somos hijos de Dios, es decir, que no todos son hijos de Dios. Cuando tú lees 1 de Juan capítulo 3 versículo 14, nos enseña que pasamos de la muerte a vida. Importante. Es decir, que si usted no ha obedecido el Evangelio, está muerto en vida. 1 de Juan 3, 19 al 21 nos enseña que tenemos plena confianza en Dios. Dios sabe todo, es nuestro Padre y como Padre está pendiente de sus hijos. Esto es importantísimo. Y 1 de Juan 3, 22 nos enseña que escucha nuestras oraciones. Somos hijos de Dios. Nuestro Señor, por medio de las Sagradas Escrituras, muestra un plan de salvación, el cual se debe obedecer para llegar a ser hijos de Dios, pasar de la muerte a la vida. El plan es oír el Evangelio según Romanos 10, 17, creer en el Evangelio según Marcos 16, 16, y recordemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es para todas las personas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, versículos 16 al 17. Recordemos que lo primero del Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjate bien, porque primeramente os he enseñado, lo primero del Evangelio, que lo que asimismo recibí, que Cristo murió, fíjate bien, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces encontramos que murió, que fue sepultado y que resucitó. También es indispensable tener esto presente. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, según Hechos 2:38 y Hechos 3:19. Confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, Hechos 8:37 y Romanos 10, 9 al 10.
y ser bautizado, es decir, sumergido en agua para el perdón de los pecados. Allí se confirma lo que decía el Evangelio, la muerte, sepultura y la resurrección. Esto, ser sumergido en agua para el perdón de los pecados, está en Hechos 2:38 y Hechos 22:16. Aquí, los que han obedecido el Evangelio de Cristo fueron salvos, pasaron de condenación a salvación. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo solo edificó una iglesia. Y todo aquel que obedece el Evangelio conforme a como está escrito es añadido a esa iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, o la misma palabra de Dios, hace una clara distinción que todos no son hijos de Dios. Esto lo enseña, por ejemplo, Marcos 16:15, donde nos dijo: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjase bien, toda criatura. En otro pasaje habla de ser esclavo. Y ahora Gálatas 3, versículos 26 al 27, enseña: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis revestido. De Cristo os habéis revestidos. ¿Qué nos enseña esto? Que no todos son hijos de Dios. Hace una clara distinción. Nos enseña que son criaturas y después nos enseña que son hijos de Dios. Entonces, hermanos, qué afortunados somos. Ya no somos siervos, ya no somos criaturas, sino hijos de Dios. Esto lo declara Gálatas 4:7, donde nos dice: además, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16, esto quiere decir que el Espíritu Santo da testimonio, hablando por la palabra inspirada. Es decir, usted lee la palabra y darse cuenta de que usted ya obedeció el Evangelio, el Espíritu mismo le está diciendo: oiga, hermano José, usted es hijo de Dios. Qué bendición usted saber esto, que usted es hijo de Dios. Si uno como papá daría todo por sus hijos, ahora imagínese Dios ayudándote en todo. Obviamente, póngase también en el papel de Dios. Cuando usted no está haciendo las cosas bien, también debe corregir. Entonces eso también es importante. Que Dios, al que ama, corrige, para que lo tengamos presente. Entonces, mis hermanos, la pregunta es ahora: ¿actuamos como hijos de Dios? Al ser nosotros hijos de Dios, hermanos, esto requiere un compromiso muy grande, porque como hijos de Dios debemos ser imitadores de Dios. Esto lo enseña Efesios 5:1, donde nos dice que debemos andar como hijos de luz, es decir, marcar la diferencia donde estemos, ser diferentes. Y Efesios 5:8 nos dice: tenemos que dejar las prácticas de las tinieblas. Es una lucha constante que tenemos nosotros, pero que con el pasar del tiempo debemos mostrar un cambio, debemos mostrar que somos diferentes. Como decía hace un momento, estamos en un mundo que hay mucha oscuridad. Entonces, donde estés tú, refleje esa luz, esa diferencia. Si allá dicen mentiras, tú hablas con verdad. Eso es un claro ejemplo. Otro punto que nos habla era que pasamos de muerte a vida. En otras palabras, quiere decir lo que escribe 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo
todas son hechas nuevas. Los versículos 14 y 16, donde el apóstol Pablo nos dice que todos los creyentes han muerto con Cristo y ya no viven para sí mismos. Es decir, nuestra vida ya no es de este mundo. Ahora somos espirituales. Nuestra muerte es la de aquel viejo hombre que no se sujetaba a Cristo, que no sabía nada de Jesucristo, que hacía lo que quería, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esto es importante. Ese pecado que nosotros teníamos, pues ya nuestro Señor Jesucristo nos perdonó. Y si fallamos, obviamente la sangre de Jesús nos sigue limpiando si hay un arrepentimiento genuino, si hay un cambio, si no volvemos a lo mismo. Esto es importante tenerlo presente porque sí, podemos fallar, pero cuando fallemos es importante reconocerlo y mostrar un arrepentimiento, pedirle perdón a quien fallamos y seguir avanzando. Es importante tenerlo presente. Entonces, mis hermanos, el viejo hombre se refiere entonces a todo lo que es parte de nuestra vieja naturaleza. El orgullo, las malas palabras, mis gustos, mis hábitos y pasiones, esas pasiones pasadas. Eso fue sepultado, todo lo malo que hicimos fue perdonado. Pasar de la muerte a la vida en sentido espiritual equivale a nacer de nuevo. Y ahora andamos conforme a la voluntad de Dios. Y el apóstol Juan lo explica de la siguiente manera. El amar a nuestros hermanos es la evidencia contundente que hemos pasado de muerte a vida. El que no ama evidencia que está todavía en muerte espiritual. Esa es una forma de mostrar entonces que hemos pasado de muerte a vida. Amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. Ese amor que sufre, porque muchas veces tú vas a dar y no vas a recibir lo mismo. Pero tú recuerdas a Jesucristo que amó a todos y no recibió lo que merecía nuestro Señor. Recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a morir. Como que, oiga, Padre, no le tomes en cuenta esto. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos fallan? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo actuamos nosotros? Entonces, la pregunta es, ahora que estamos hablando de amar a nuestros hermanos, ahora la pregunta es, ¿cómo amar a nuestros hermanos? Esto lo explica según 1 Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, este es un ejemplo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El cristiano debe ser muy coherente con lo que predica. Si yo predico que debemos ayudar a nuestro prójimo y viene su hermano que usted lo conoce, que es trabajador, que está pasando por una necesidad, se le presentó algo improvisto y pide ayuda, y usted teniendo cómo hacerlo y no lo hace, el amor de Dios no mora en usted. Esa es una realidad. Si usted dice que hay que corregir al hermano para que no se pierda, pero usted le da igual, el amor de Dios no está en usted, porque el que ama corrige. Si usted habla de perdonar y le fallaron, pero usted guarda rencor y no quiere perdonar, el amor de Dios no mora en usted. Entonces el cristiano debe ser muy coherente. Ahora vamos a hablar de otro punto, que es la confianza en Dios. Como hijos de Dios debemos tener confianza en nuestro Padre.
Dice Proverbios 3:5: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo, mis amados hermanos, enseña sobre la confianza. En primer lugar, es en el Señor en quien debemos confiar, no en nosotros mismos o en nuestros planes. Y óigase bien, no estoy diciendo que hacer planes sea malo, pero hacerlo sin considerar la voluntad de Dios sí es malo. El planear es bueno cuando se tiene a Dios en mente. Proverbios 16:3. No debemos tampoco confiar, o más bien no debemos poner la confianza en la sabiduría y las ideas que enseña el mundo. Estoy hablando del mundo. Debemos confiar en lo que Dios enseña por medio de su palabra. Allí encontramos todo consejo que necesitamos para vivir. En todo, mis amados hermanos, en todo. Entonces, confiamos en el Señor porque Él, y solo Él, es verdaderamente digno de confianza. Su palabra es digna de confianza. Esto lo enseña el Salmo 93:5, el Salmo 111:7, Tito 1:9. Su naturaleza es fiel y verdadera. Esto lo enseña Deuteronomio 7:9, Salmo 25:10, Salmo 145:13, Salmo 146:6. Y sus planes para nosotros son perfectos y tienen un propósito. Isaías 46:10 nos da un ejemplo, Jeremías 29:11 nos da otro ejemplo. Y nuestra confianza tiene gran recompensa, Hebreos 10:35. Acá al hablar de la confianza de Dios es importante principalmente clamar a Dios. Clamar a Dios en medio de nuestras oraciones. Segundo, entender que el tiempo de Dios es perfecto, que es en su momento la respuesta. Tercero, que va a responder quizás no según como nosotros esperemos. También todo está la respuesta en Dios en lo que anhela nuestro corazón. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Que pidamos, pero que esté todo alineado conforme a la voluntad de Dios. Otro punto es que escucha nuestras oraciones. Uy, hermanos, esto es impresionante porque Dios no escucha a todo el mundo, según lo que enseña la palabra de Él. Entonces es muy claro que Dios no oye a los pecadores, según Juan 9:31. Aquellos que no guardan sus mandamientos, las oraciones es abominación, según Proverbios 28:9. Entonces el cristiano entiende que Dios lo escucha, pero debe pedir conforme a la voluntad de Dios. Y la respuesta a lo que le decía ahorita puede venir no siempre en la forma que esperamos, porque a veces hasta también miremoslo desde un punto positivo que nos va a sorprender más de lo que nosotros esperábamos. No miremoslo todo como que negativo, aunque si es negativo, veámoslo como algo bueno porque es lo mejor para nosotros. Aunque nosotros creamos que es malo, ese es al final algo bueno para nuestra vida. Pero entonces miremoslo así, a veces tú, no sé, un ejemplo, tú estás pidiendo oración por algún familiar que estaba enfermo, pero clamas por ese familiar y también por otra persona de que te acordaste, y cuando das la respuesta de Dios es que todas dos personas sanaron. Eso es como un ejemplo así. Bueno, Dios a veces nos sorprende de una manera que menos esperamos. A veces nos ayuda porque menos nosotros esperamos. Entonces, Dios es grande, mis amados hermanos. Dios es muy grande. Entonces, volviendo otra vez a la oración, recordemos que no siempre
va a ser la respuesta en la forma que esperamos. Pero como dije, pero en tal caso será lo mejor para nosotros. Y es por eso, que es el punto, cada vez que nosotros terminamos una oración, ¿qué decimos? Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Dios, es lo que tú digas. Es lo que tú quieras. Entonces, el punto es que ahora tenemos la confianza de que nuestras oraciones serán oídas. Eso le enseña 1 de Juan 5, 14 al 15. ¿Y por qué son oídas? Tenemos la confianza de que nuestras oraciones serán oídas, porque somos hijos de Dios. 1 de Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ya para terminar, recordemos siempre lo afortunados que somos al ser hijos de Dios. Son muchas las bendiciones que recibimos. Este era el mensaje que les quería compartir. Espero que sea de gran edificación. Y el título, recuerden, si eres cristiano, eres afortunado. Quizás tú que me estás oyendo y no eres cristiano aún, el tiempo ahora de volver a Dios, de reconciliarse con Dios, es ahora, pues el mañana no lo sabemos. Entonces, estamos para servirles. Recuerden, les habló José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barrancabermeja, Colombia. Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo.